La ayudantía va a quedar grabada, así que voy a comenzar nomás. Muy buenas tardes a todos. Lo que vamos a hacer el día de hoy es una ayudantía de conservación de la energía, ¿ya? Netamente nos vamos a enfocar en aplicar el principio de conservación a ciertas situaciones, ¿ya? La prueba del 18 y según lo que hablé con el profe, vamos a tener tres ayudantías, ¿ya? Y van a estar enfocadas en aspectos em, específicos. Por ejemplo, esta ayudantía va a ser solo de eh, conservación de la energía y la otra ayudantía va a haber una ayudantía que es solo de momentum y va a haber momentum y centro de masa y va a haber una tercera ayudantía que va a ser como de resolución de ejercicios de la guía de trabajo y energía, ¿ya? Em, Así que esta ayudantía va a ser solamente conservación de la energía, ¿ya? Vamos a hacer entre 3 a 4 ejercicios, quizás más, todo depende em, de cómo ocupemos el tiempo, ¿ya? Así que voy a ir directamente al primer ejercicio que vamos a resolver, ¿ya? Conservación de la energía, primero que todo hay que entender dos cosas, ¿ya? Que es básicamente qué tipos de energías pueden estar involucradas en un ejercicio, ¿ya? Principalmente está la energía cinética y también está la energía potencial, ¿ya? Y estas dos como que se van contrarrestando todo el tiempo, ¿ya? La energía cinética es básicamente cuando el cuerpo se mueve y por tanto es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial es producto de la altura, ¿ya? Y es la masa por la gravedad y por la altura. Entonces, en cualquier sistema que nosotros estudiemos, va a haber energía cinética y va a haber energía potencial. Por ejemplo, a medida que un cuerpo se va moviendo, va cambiando su energía cinética. Y también, a medida que va ascendiendo o descendiendo, también su energía potencial cambia. Ya puede aumentar o disminuir. Entonces, en cualquier ejercicio, nosotros vamos a aplicar el principio de conservación. Y lo que nos dice el principio de conservación es que la energía mecánica inicial e igual a la energía mecánica final, ¿ya? Y la energía mecánica es energía cinética más energía potencial, ¿ya? Pueden haber otras formas de energía, pero en física uno se trabaja lo que es energía cinética y energía potencial, ¿ya? Esas son como las dos formas de energía mecánica. Entendiendo esto es que podemos hacer el ejercicio, ¿ya? Todos los ejercicios de energía mecánica y de conservación van a ser un problema donde hay que estudiar en un punto inicial y en un punto final la energía cinética y la energía potencial, ¿ya? Así que vamos a partir. Dice que en la figura se muestra una caja de 30 kilos, ¿ya? Colgada de una cuerda de masa despreciable, ¿ya? La cual se deja caer desde una altura de 3 metros, ¿ya? Y nos hacen ciertas preguntas, ¿ya? Entendiendo la situación, hay una altura de 3 metros y hay una cuerda. Y digamos, de esta cuerda cae una caja de 30 kilogramos, ¿ya? Nos preguntan, ¿cuál es la rapidez de la caja cuando toca el suelo? Es decir, justo cuando toca el suelo, ¿cuál es su rapidez? Queremos saber eso. Y después nos dicen, una vez en el suelo, la caja se desliza sobre una superficie horizontal, ¿ya? Em, y obviamente cuando se habla de deslizamiento es porque la superficie tiene una cierta rugosidad, ¿ya? Por tanto, estamos hablando de fricción. Y nos dicen que si el coeficiente de fricción entre la superficie y la caja es de 0,2, nos piden determinar la distancia que recorre la caja hasta detenerse, ¿ya? En el fondo, claro, la caja cuelga de la cuerda, ¿ya? Al caer, obviamente, producto del movimiento, va a seguir moviéndose un poco más, no se sabe cuánto, y a medida que se va moviendo, va tocando con la superficie, por tanto hay fricción y por tanto va a llegar un punto en el que se detiene, ¿ya? Y nos preguntan
cuánto recorre hasta que finalmente se detiene. O sea, llega al suelo, se mueve, se va deteniendo, pero llega un punto en el que se detiene. Y se quiere saber cuánto es lo que se recorre. ¿Ya? Entonces, este es un ejercicio de conservación de la energía principalmente por dos razones. Y aquí va cómo nosotros nos podemos dar cuenta cuando leemos el enunciado. ¿Ya? Porque a simple vista no nos dicen aplique principio de conservación o aplique alguna forma de energía. Ninguna parte nos dicen eso. Pero ¿cómo nosotros nos damos cuenta? Bueno, sencillamente nos hablan de una altura y nos hablan de un movimiento. Entonces, bajo ese punto de vista, eh, altura se traduce inmediatamente en energía potencial. A medida que tiene una cierta altura y la aumenta y la disminuye, va aumentando o disminuyendo su energía potencial. Y como nos hablan de movimiento, siempre que hay movimiento hay energía cinética. Entonces nosotros tenemos que aplicar el principio de conservación de la energía, ¿ya? Que nos dice que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final, ¿ya? Y la energía mecánica inicial sería energía cinética inicial más energía cinética final, ¿ya? O sea, más energía potencial inicial, perdón. Más energía potencial inicial. Y eso es igual a em, energía cinética inicial más energía potencial inicial es igual a energía cinética final más energía potencial final, ¿ya? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahora es identificar, por así decirlo, en qué punto está la energía cinética inicial y en qué punto está la energía cinética final, ¿ya? Em, y para eso nosotros podríamos dividir en tres tramos nuestro problema. Por ejemplo, el punto A, que es donde cuelga la cuerda, el punto B, que es donde justamente llega al suelo, y el punto C, cuando termina de detenerse, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta estos tres tramos, cuando cuelga de la cuerda, cuando llega al suelo y cuando termina de moverse, nosotros podemos empezar a hacer la igualdad, ¿ya? Entonces, acá nosotros tenemos que definir dónde va a estar nuestra energía inicial y dónde va a estar nuestra energía final. Y esto obviamente va a depender de nuestro sistema de referencia. Podemos ponerla en cualquier lugar donde nos convenga, pero siempre tenemos que respetar el orden que nosotros asignamos. Por ejemplo, podríamos decir que la energía potencial final es cero, ¿ya? La energía potencial final es cero, porque la energía potencial, por definición, es masa por gravedad y por altura. Pero justamente la altura es de 3 metros y cuando está en el suelo no hay altura. Por tanto, la altura va a ser cero. Eso quiere decir que todo esto va a ser cero. La energía potencial va a ser cero. Entonces, inmediatamente acá tenemos una simplificación de nuestro problema. Porque tenemos que la energía potencial va a ser cero. Y además podemos decir que como está colgando, por así decirlo, de esta cuerda, y comienza en el fondo a deslizarse porque se lanza, entonces la energía cinética al comienzo es cero, porque no hay movimiento, entonces la energía cinética inicial va a ser cero, ¿ya? Entonces, a pesar de que nosotros teníamos energía cinética inicial más energía potencial inicial, igual a energía cinética final más energía potencial final, en realidad se simplifica aún más, porque al comienzo no hay energía cinética y al final no hay energía potencial, ¿ya? Entonces eso quiere decir que la energía potencial inicial es igual a la energía cinética final, porque la energía por definición se conserva, ¿ya? La energía mecánica se conserva, pero se va transformando de una forma en otra. Es decir, cuando hay altura hay energía potencial, pero a medida que va disminuyendo la altura, va aumentando el movimiento. Por tanto, esta energía que es potencial
se va transformando en energía cinética. Independiente de qué tipo de energía es, las dos son energías mecánicas. Y por eso es que se dice que la energía mecánica se conserva, se transforma de unas formas en otras, pero el transformarse no implica que no se conserve, se conserva de una forma en otra, ¿ya? Entonces, con esta simplificación es más sencillo resolver el problema, ¿ya? ¿Por qué? Porque la energía potencial inicial sería la masa por la gravedad y por la altura, ¿ya? Y la energía cinética final sería un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, ¿ya? Y lo que nosotros nos preguntaban era cuál era la velocidad, la rapidez cuando toca el suelo, ¿ya? Entonces acá tenemos masa por gravedad y por altura igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Nosotros queremos saber la velocidad o la rapidez. Entonces, esto lo pasamos dividiendo. Nos queda masa por gravedad y por altura dividido un medio, que es lo mismo que multiplicar por 2, ¿ya? Y este m que está multiplicando pasa dividiendo, ¿ya? Y eso nos queda igual a velocidad final al cuadrado. Entonces las masas se van y nos queda 2 por la gravedad y por la altura igual a la velocidad final al cuadrado, ¿ya? Y aquí simplemente lo que nosotros hacemos es sacar raíz cuadrada. Entonces nos va a quedar la raíz cuadrada de 2 por g y por h igual a la velocidad final, ¿ya? Y eso es lo que nos estaba preguntando el enunciado, ¿ya? El saber cuál es la rapidez de la caja cuando toca el suelo. ¿Ya? Aquí nosotros sabemos que la rapidez cuando toca el suelo va a estar dado por la raíz cuadrada de 2 por g y por h. ¿Ya? Ahora obviamente llegamos a la expresión matemática, pero lo que nosotros tenemos que tener es el valor numérico. Así que simplemente reemplazamos. Sería 2 por 9,8 y por 3. Si nosotros hacemos eso, aproximadamente va a ser 7,67 metros sobre segundo, ¿ya? Entonces acá, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos aplicado el principio de conservación de la energía mecánica, ¿ya? Porque cuando un cuerpo está en una cierta altura, comienza a disminuir su altura y comienza a moverse, la energía se transforma de una forma en otra. La que era energía potencial termina siendo energía cinética, pero a fin de cuentas, tanto energía cinética como energía potencial son energía mecánica, ¿ya? Entonces la energía se va transformando. Y aquí hemos obtenido la velocidad final, ya cuando recién toca en el fondo del suelo. No sé si hay alguna duda hasta aquí. No, en todo caso, profe, yo ahora me voy yendo. Ya, Ya, por lo menos está grabado, ¿cierto? Está grabando, sí, ¿cierto, profe? Ah, ya, sí, no hay problema. Ya al final, después todo el resto va a poder meterse. ya. Chao, profe, muchas gracias. Chao, que estés bien. Ya, entonces vamos a hacer la letra B, ¿ya? ¿Qué es lo que dice? Que una vez en el suelo, la caja desliza sobre una superficie horizontal. Y nos preguntan si el coeficiente de fricción entre la superficie y la caja es de 0,2, nos piden determinar la distancia que recorre la caja, ¿ya? Entonces, para poder hacer esta parte, nosotros tenemos que recurrir a otro principio que se vio en clases, que es el principio del trabajo en energía mecánica. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice? Que en cualquier sistema, el trabajo mecánico es igual al cambio en la energía, ¿ya? Al cambio en la energía cinética. En este caso, el trabajo va a ser igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial, ¿ya? Bueno, en realidad sería el cambio en la energía mecánica, pero la energía potencial termina siendo cero, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de encontrar la expresión de la energía cinética inicial, ¿ya?
porque la energía cinética en el fondo es producto del movimiento, ¿ya? Porque se va moviendo. Entonces, esto tiene que ser entre el tramo B y el tramo C. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, una vez que llega al suelo en el tramo B, comienza a moverse lentamente hasta detenerse en el tramo C. ¿Ya? Entonces, es entre B y C en donde nosotros tenemos que considerar nuestro análisis, ¿ya? En ese caso, en la energía cinética final va a ser cero, ¿ya? Porque justamente cuando se detiene no hay movimiento, ¿ya? Así que la energía cinética final va a ser cero y nos va a quedar la energía cinética inicial. Nos va a quedar que el trabajo es igual a menos la energía cinética inicial, ¿ya? Y en este caso, el trabajo mecánico por definición es la fuerza, ¿ya? Por el desplazamiento, ¿ya? Pero en este caso, la fuerza que nosotros estamos estudiando es la fuerza de roce, ¿ya? Esa es como la distinción, por así decirlo. Y la fuerza de roce, a su vez, tiene otra forma de calcularse, que es mu por la fuerza normal, ¿ya? Bueno, y a su vez, la fuerza normal también tiene otra expresión, que es la masa por la gravedad, ¿ya? Entonces aquí nos va a quedar que el trabajo mecánico va a ser igual a menos el coeficiente de roce por la masa y por la gravedad, ¿ya? Y por el desplazamiento. Y todo esto tiene que ser igual a la energía cinética inicial. Entonces nos va a quedar menos el coeficiente de roce por la masa, por la gravedad y por el desplazamiento, igual a la energía cinética inicial, que sería menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, en ambos lados nosotros tenemos la masa, ¿ya? Entonces se puede eliminar y nos va a quedar menos mu por la gravedad por el desplazamiento igual a menos un medio de la velocidad inicial al cuadrado. ¿Ya? Entonces el desplazamiento es lo que nosotros queremos calcular, porque nos preguntan cuánta distancia recorre desde que llega al suelo hasta que se detiene. Así que despejamos el desplazamiento y el desplazamiento nos va a quedar acá velocidad inicial al cuadrado y en el denominador nos va a quedar en el denominador. Este un medio va a pasar como 2, así que nos va a quedar 2 por el coeficiente de roce y por la gravedad, ¿ya? Y así nosotros podemos encontrar el valor del desplazamiento, que es la velocidad inicial al cuadrado, dividido 2 por mu y por la gravedad, ¿ya? Entonces todos esos datos lo dan, ¿ya? Porque de partida nos dicen que el, el coeficiente de roce es de 0,2, ¿ya? La gravedad de 9,8 y el otro dato que nos pedían era la velocidad, ¿ya? Pero la velocidad lo calculamos acá, que es 7,67. Entonces la distancia que recorre va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, ¿ya? Pero la velocidad inicial no es otra cosa que la velocidad que tenía cuando llegó al suelo, que es de 7,67. Eso lo elevamos al cuadrado y lo dividimos por dos veces el coeficiente de roce, que es de 0,2, y por la gravedad, que es 9,8. Y si realizamos todo esto,
nos va a dar un desplazamiento de 15,0 metros, ¿ya? Y en el fondo es lo que queríamos calcular, ¿ya? Que es básicamente el valor de una vez que, claro, se lanza la caja, toca el suelo, comienza a moverse hasta detenerse. ¿Cuánto es lo que recorre en todo este tramo? Y eso en el fondo es lo que nos da 15 metros, ¿ya? Entonces, en este ejercicio nosotros hemos aplicado dos principios importantes, ¿ya? El primero es que para poder calcular la rapidez, nosotros aplicamos conservación de la energía, porque en el fondo la energía se va transformando de una forma en otra. Cuando está arriba, claro, hay una altura, está sujeto a una altura, por tanto hay energía potencial, pero a medida que va cayendo, en el fondo va aumentando su energía cinética, ¿ya? Y ya en el punto B nos pedían saber la distancia estaba relacionada con la fuerza de roce, que a su vez, como es una fuerza, produce trabajo, por tanto había un cambio en la energía cinética que era igual al trabajo mecánico. Entonces, en el segundo punto, aplicamos el teorema del trabajo y la energía mecánica, ¿ya? Entonces, este ha sido el segundo ejercicio, ¿ya? Em, Perdón, el primer ejercicio, donde se aplica directamente principio de conservación de la energía mecánica y también teorema del trabajo. Enseguida voy a compartir el segundo ejercicio de la sesión. ¿Qué es lo que nos dice? Que una caja de 2 kilogramos, ¿ya? Se suelta de una pendiente de 53,1 grados, ¿ya? A 4 metros de un resorte largo, cuya constante de fuerza es de 120 newton por metro. Y nos dicen que está sujeto, ¿ya? A la base de la pendiente, como muestra la figura, ¿ya? En el fondo, ¿qué tenemos? Tenemos esta caja de 2 kilogramos, ¿ya? Que está en una pendiente o que está en un plano inclinado. Y este plano inclinado está a 53,1 grados, ¿ya? Y a su vez, hay un resorte, ¿ya? Esta caja se soltó, ¿ya? Desde esta pendiente, pero a su vez, al bajar, se va a encontrar con este resorte, ¿ya? Y este resorte tiene una constante de fuerza de 120 newton por metro, ¿ya? Recordemos que que cualquier resorte se rige por lo que es la ley de Hooke, ¿ya? Y en este caso, la ley de Hooke nos dice que la fuerza elástica de cualquier resorte es menos la constante elástica por el desplazamiento, ¿ya? Y en este sentido, en el que la constante elástica define, por así decirlo, la resistencia que tiene este resorte a la compresión o al estiramiento. Entonces, va a llegar un punto en el que esta caja que se está deslizando se va a encontrar con este resorte, ¿ya? Y otra cosa importante es que hay un coeficiente de fricción entre la caja y la pendiente, es decir, la superficie de esta pendiente no es lisa, sino que es rugosa, ¿ya? Aparte nos dicen que la masa del resorte es despreciable. Nos preguntan dos cosas, ¿ya? La primera de las cosas que nos preguntan es la rapidez de la caja justo antes de llegar al resorte, ¿ya? Esta caja se desliza por esta superficie con fricción y antes de llegar a este resorte queremos saber cuál es esa rapidez, ¿ya? Y después de eso también nos preguntan cuál es la compresión máxima del resorte, es decir, va a caer esta caja
y cuánto es lo máximo que este resorte se puede comprimir, ¿ya? Entonces acá hay varios análisis, siendo el primero de ellos el hacer el diagrama de cuerpo libre de la situación. Como hay una cajita por acá, nosotros qué podemos decir? Que como tiene una masa y una gravedad, ya es básicamente el peso. Y a su vez hay una fuerza en el eje X, ¿ya? Y lo que nosotros tenemos que hacer es definir bueno, energía mecánica, ¿cierto? Es energía cinética más energía potencial. Tenemos que definir los ceros del sistema para obviamente simplificar el problema. Entonces, vamos a definir que nuestro cero del sistema está justo acá, ¿ya? Y acá va a ser que la energía potencial es igual a cero, ¿ya? Entonces, bajo ese punto de vista, vamos a asumir que es cero por el simple hecho de que no hay, por así decirlo, ni estiramiento ni compresión del resorte. Ya el resorte está en su estado natural, ¿ya? Porque la caja todavía no toca el resorte, ¿ya? Básicamente eso. Entonces nosotros tenemos un plano inclinado, tenemos que trabajarlo como un triángulo. Entonces, si estudiamos nuestro triángulo, ¿ya? ¿A qué vamos a llegar? Bueno, aquí tenemos la altura, acá tenemos el ángulo y acá tenemos el desplazamiento, ¿ya? Trigonométricamente hablando, tenemos que el seno de alfa de este ángulo es el cateto opuesto dividido la hipotenusa. El cateto opuesto es la altura y la hipotenusa es el desplazamiento. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que la altura va a estar dada por x seno de alfa. ¿Ya? Entonces la altura viene a ser básicamente, perdón, el desplazamiento viene a ser básicamente la distancia que hay entre el resorte y la caja. Así que sería menos 4 igual a que a x, ¿ya? Perdón, menos h, porque es la altura igual a menos 4 por el seno de el ángulo, ¿ya? Y el ángulo es de 53 grados, 53,1 grados. Entonces, acá nosotros podemos calcular directamente lo que es la altura. Entonces, si lo traspasamos para acá, nos va a dar que la altura es igual a 4 seno de 53,1 grados, ¿ya? Y eso nos va a dar una altura, ¿ya? De menos 3,2 metros, lo cual tiene sentido porque es una pendiente, ¿ya? Y ahora vamos a aplicar el principio de conservación de la energía, pero para esto vamos a aplicar el teorema del trabajo y la energía. El teorema del trabajo dice que el trabajo es igual al cambio de la energía. El cambio de la energía es la energía final menos la energía inicial. Entonces, tenemos que definir cuál es la energía inicial y cuál es la energía final. La energía inicial, por definición, no va a ser otra cosa que la energía cinética inicial más la energía potencial inicial, ¿ya? Como parte del reposo, esto va a ser cero, ¿ya? Y luego también tenemos que definir la energía cinética final, ¿ya? Y la energía cinética final, perdón, la energía final va a ser la energía cinética final más la energía potencial final. Y en este caso va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más la masa por la gravedad y por la altura. ¿Ya? En este caso, a su vez, el trabajo mecánico, por definición, es la fuerza por el desplazamiento. Pero como hay fricción, va a ser la fuerza de roce por el desplazamiento, que en el fondo va a ser mu por la fuerza normal y por el desplazamiento. ¿Ya? Entonces, en este caso, el desplazamiento viene en función del coseno. Ya dijimos que era
bueno, lo que estaba más arriba en el fondo, ¿ya? De que la altura es el desplazamiento por el seno del ángulo. Entonces aquí nos va a quedar de la siguiente manera, que la normal va a ser igual a la masa por la gravedad y por el coseno del ángulo. Entonces ahora el trabajo mecánico va a ser igual a mu sub k por m por g por el coseno de alfa. Entonces ahora tenemos la definición de trabajo mecánico y tenemos la definición de energía. Así que simplemente igualar. Siempre con la premisa de que el trabajo mecánico es igual al cambio en la energía. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar mu k por la masa, por la gravedad y por el coseno de alfa. Igual, bueno, y por x obviamente va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado más la masa por la gravedad y por la altura. Y como nos damos cuenta, en ambos lados, nosotros tenemos en común el concepto de la masa. Entonces nos va a quedar una expresión más sencilla donde tenemos el coeficiente de roce por la gravedad, por el coseno de alfa y por el desplazamiento, ¿ya? Y eso va a ser igual a 1/2 de la velocidad al cuadrado, ¿ya? Más la gravedad por la altura. Entonces aquí nosotros podemos empezar a despejar la velocidad final, ¿ya? La velocidad final está en este componente de acá. Entonces todo el resto lo tenemos que pasar al otro lado. Velocidad final al cuadrado va a ser igual. Tenemos mu sub k por la gravedad, por el coseno de alfa por x, y este gravedad por altura pasa restando. Menos gravedad por altura. Y a su vez, este 1/2 que está multiplicando puede pasar, que está dividiendo puede pasar multiplicando. Entonces acá va a quedar como por 2. Entonces acá podemos factorizar por g, porque la g está presente acá y también está presente acá. Entonces puede ser g por mu sub k por el coseno de alfa por x y menos la altura. Y todo eso multiplicado por 2 y el 2 lo podemos dejar acá al comienzo. Y eso sigue siendo igual a la velocidad final al cuadrado, pero en este caso la velocidad final podemos sacar raíz cuadrada y va a quedar simplemente velocidad. Y acá sí tenemos que sacar la raíz. Entonces nos va a quedar que la velocidad final va a ser la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por el coeficiente de roce por el coseno de alfa por x menos la altura. Y esa en el fondo es la expresión para poder calcular la velocidad. Recapitulando un poco de cómo se realizó el ejercicio, tenemos este plano inclinado. En este plano inclinado hay una caja de 2 kilos. Esta caja se va a deslizar hacia abajo y se va a encontrar con este resorte. La distancia inicial que hay entre la caja y el resorte es de 4 metros. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, primero que todo, esta caja se va a deslizar por una superficie que es en el fondo rugosa, que quiere decir que sea rugosa, que se va a encontrar con una cierta fricción que va a ocasionar que se vaya deteniendo, ¿ya? A su vez, ¿qué es lo que pasa con el resorte? El resorte por naturaleza se puede comprimir o se puede estirar. En este caso, el resorte está en un estado de reposo, ya, o sea, está en su estado natural. ¿Qué es lo que hicimos?
primero que todo, aplicamos el teorema del trabajo y la energía. El teorema del trabajo nos dice que el trabajo mecánico es igual al cambio en la energía, ¿ya? Y en este caso la energía es la energía inicial más la energía final, ¿ya? Pero el tema está en que la energía inicial va a ser energía cinética inicial más energía potencial inicial, ¿ya? Y en este caso, como el cuerpo parte del reposo, nosotros decíamos que era cero. Y su energía final sí va a existir porque eh, la energía en este caso cinética es que se está moviendo, por tanto tiene una velocidad cuando se va deslizando. Y la energía potencial va a estar dada principalmente por el estiramiento que tiene, ¿ya? Es básicamente el estiramiento. Y lo otro que aquí teníamos es un triángulo rectángulo, ¿ya? Donde acá ¿qué tenemos? Tenemos el ángulo, tenemos la altura y tenemos el desplazamiento. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estudiar esto? A partir del seno, porque el seno relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa. En ese caso dijimos que la altura va a ser igual por equivalencia. Este es el cateto, por así decirlo, opuesto a este ángulo alfa, por tanto, h va a ser igual a x seno de alfa, porque el seno por definición, el seno de este ángulo alfa va a ser su cateto opuesto, es decir, el que no está tocando el ángulo, que es h, dividido la hipotenusa, que es x, que es el desplazamiento. Entonces, si nosotros queremos calcular, por ejemplo, la altura va a estar dada por el desplazamiento multiplicado por el seno del ángulo. Entonces, como nosotros teníamos el ángulo, ya, el ángulo de 53,1 grados, era llegar y reemplazarlo aquí. Y como nosotros tenemos el desplazamiento, que el desplazamiento viene dado por este 4 metros que está acá, que es la distancia que va a recorrer la caja hasta tocar el resorte, podemos obtener cuál es la altura. Y ahí nos daba que la altura era de 3,2 metros, ¿ya? Y después de eso nosotros podíamos empezar a aplicar la ecuación, que trabajo era igual al cambio en la energía, pero en realidad el trabajo iba a ser igual a la energía mecánica final. De ahí eso porque la energía mecánica inicial ya dijimos que iba a ser cero porque parte del reposo. Y la energía final era la energía cinética final y la energía potencial final. Pero a su vez el trabajo mecánico es fuerza de roce por desplazamiento. Pero la fuerza de roce es mu por la fuerza normal, ¿ya? Y el desplazamiento viene dado por esta expresión que calculamos acá, en función del seno. Entonces al final nos va a quedar que el trabajo es, claro, mu por la fuerza normal, mu por la fuerza normal, pero la fuerza normal siempre va a ser masa por gravedad. Entonces nos queda mu por masa por gravedad y a su vez el desplazamiento es x coseno de alfa. Ya entonces el trabajo mecánico es toda esta expresión de acá y nosotros lo igualamos con el cambio en la energía, que en este caso solamente la energía final, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, más la masa por la gravedad y por la altura. Entonces, el único término que estaba en común en ambos lados era la masa. Eliminamos la masa y nos queda mu por la gravedad por el coseno de alfa por x igual a un medio de la velocidad final al cuadrado más gravedad por altura, ¿ya? Entonces, como nosotros queremos calcular la velocidad final, lo que simplemente hacemos es despejar, ¿ya? Este más GH que está sumando pasa restando, este un medio que está dividiendo pasa multiplicando, sacamos raíz cuadrada y nos queda que la velocidad final del, de la caja, en el fondo, que es la velocidad justo antes de que toque este resorte, es de, o viene dada por, o se calcula por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad multiplicada por el coeficiente de roce, por el coseno de alfa, por el desplazamiento y menos la altura, ¿ya? Es básicamente eso.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Simplemente reemplazar, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, la gravedad simplemente es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. El coseno, ¿cierto? Perdón, el ángulo es de 53,1 grados, ¿ya? Y la altura, ¿cierto? Es de -3,2 metros. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer, ¿cierto? Es reemplazar acá, ¿ya? Tema de tiempo, en realidad no lo vamos a hacer, pero el resultado tiene que dar una velocidad final de 7,30 metros sobre segundo, ¿ya? Respondiendo a la pregunta, ¿cierto? Nos decía cuál es la rapidez de la caja justo antes de llegar al resorte, y la respuesta es que la rapidez de la caja justo antes de llegar al resorte es de 7,3 metros por segundo cuadrado. Perdón, por segundo. ¿Ya? Entonces lo que hemos hecho en la sesión de hoy día son dos ejercicios. Los dos son de conservación de la energía, en la cual lo que hemos tenido que hacer, ¿cierto? Es definir por conveniencia cuál es nuestro origen del sistema para definir cuál es nuestra energía cinética inicial, cinética final, potencial inicial y potencial final. Donde nunca hay que olvidar, ¿cierto? Que la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Lo que quiere decir que si nos hablan de conservación de la energía mecánica inicial tiene que ser igual a la energía mecánica final. Lo que quiere decir que como la energía mecánica es cinética más potencial, la inicial va a ser cinética inicial más potencial inicial. Y la final sería cinética final más potencial final. ¿Ya? Viste, considerando de la hora, ¿cierto? La sesión, ¿cierto? Llegaría hasta aquí, ¿ya?